nadie se pierda lo que Pedro les iba a decir. Entonces, tiene que haber en nosotros ese sentir de vamos a evangelizar, porque ese es el propósito de la iglesia, predicar el evangelio a toda criatura. Una vez que la gente viene, ustedes vieron cuando sacan los peces con las redes y empiezan a separar los distintos peces, porque cada uno tiene una finalidad y un destino diferente. Dentro de esa red va a haber problemas con dificultades diferentes, con problemas diferentes, con situaciones diferentes, y ahí está la iglesia formándose y perfeccionándose para que el trabajo sea efectivo en cada área de las necesidades de las personas. Pero si no salimos a predicar, va a ser muy difícil de que podamos lograr de que la gente venga. Entonces tenemos que estar todos, este es un propósito de Dios. No tenemos que preguntar, ¿será la voluntad de Dios que tengo que evangelizar o no? Capaz que no es mi tiempo o no. Dios nos llamó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y yo tengo un tema para compartir con ustedes y le puse como título, no quiero que nadie se asuste, cerrando la puerta a los demonios. Porque hay algo que está como allí escondido, como en el área del misterio y la nebulosa, y muchas personas saben que está, pero es como que no quieren entrar a ese terreno, mejor no mirar, mejor no investigar, pero la palabra de Dios nos habla y nos instruye acerca de esto y de la necesidad de que las puertas de nuestro corazón estén cerradas para determinadas cosas. Yo me estaba acordando de Nehemías, cuando hizo la recorrida de la ciudad, que estaba destruida, los muros estaban derribados, las puertas estaban quemadas. Y era una ciudad que estaba a merced del enemigo, porque venían las bandas de saqueadores y le llevaban todo, le llevaban los animales, le llevaban las cosechas, le llevaban todo. Las cosechas esperaban que cosechen y después venir y se las llevaban, porque si no tenían que ir a cosechar. Entonces lo dejaban arruinados. Y estaban arruinados, ¿por qué? Porque las puertas y los muros estaban derribados. Entonces cuando en nuestra vida espiritual las puertas y los muros están en malas condiciones o están derribados o simplemente están inexistentes, estamos propensos a los ataques del enemigo. Y no hace falta estar todo el día mirando los noticieros y las informaciones para que nosotros podamos ver lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? Vemos la situación del mundo, las violencias, las guerras, las provocaciones, que quizás en otro tiempo no eran tan abiertas como ahora. Y hay un versículo que quiero compartir con ustedes, dos versículos que están en Apocalipsis, cuando el Señor habla acerca del último tiempo, Apocalipsis 16, de 12 al 14. Vamos a esperar a tenerlo todos o en la pantalla o en el papel, porque así leemos todos juntos. Porque si no, a veces pasa que mientras empezamos a leer, alguno no lo encontró y está mirando lo que está buscando y lo importante es que leamos todos juntos y entendamos todos juntos, ¿no? ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Bueno, dice la palabra, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Quiero recalcar esto. Son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra, los principales gobernantes del mundo, en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Entonces, vemos el protagonismo de los demonios y de la fuerza del mal en estos tiempos, como lo han tenido siempre, pero a medida que el fin se acerca, este protagonismo va creciendo. Pero es importante que nosotros podamos entender que también estas fuerzas del mal que operan en las batallas espirituales que se producen en las áreas espirituales, ¿no? Nosotros siempre digo esto, hay reglas espirituales, que las batallas espirituales se pelean
resultado lo vemos en lo físico. Nosotros vemos lo que nos pasa, pero a veces no vemos por qué nos pasa y de dónde viene eso que estamos recibiendo, porque no estamos en el campo de batalla. Estamos quizás más o menos lejos, pero no estamos precisamente en el campo de batalla para determinar de dónde vienen los ataques y de qué son los resultados que muchas veces nosotros vivimos en la vida de todos los días. Y un poquito más antes, en Mateo capítulo 12, versículo 43, vamos a ver ahí la determinación de lo que es este espíritu de demonio, cómo vive, qué hace, cómo procede, cuál es su conducta. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo, el demonio, sale del hombre, este hombre fue limpio, restaurado por Dios. Está hablando de alguien que tenía algo que salió. Ese hombre fue libre de ese demonio. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación, a esta mala generación, dice la palabra. Ahora, el espíritu, cuando la persona llega a Cristo y acepta a Cristo en su corazón y reconoce y confiesa todos sus pecados, y esta es la importancia de la confesión de pecado que nos hace libres, ¿no? No que le confiese al pastor, sino que le confiese a Dios todos sus pecados. El Señor limpia esos pecados, los arroja a lo profundo de la mar para no acordarse más de ellos, limpia y restaura esa vida. Pero yo tengo que confesar mis pecados. No puedo confesar algunos sí y otros que me parece que esto mejor me lo guardo, sino que tengo que confesar todos mis pecados. Cuando yo confieso todos mis pecados, el Señor me perdona porque Él es fiel. Y yo no puedo entender el misterio de su amor y la profundidad de su perdón, pero Él me hace libre, me perdona mis pecados y me hace una nueva criatura. No puedo ser una nueva criatura trayendo una herencia mala. El Señor me restaura y me limpia en la medida que yo confiese mis pecados y me aparte de ellos. Ahora dice la palabra que cuando el espíritu inmundo sale, anda buscando reposo, buscando un lugar donde estar, ¿no? Porque anda dando vueltas y girando. Ustedes fíjense que cuando el Señor libera el gadareno, los espíritus le piden por favor que quieren ir con los cerdos, porque necesitan un lugar donde estar, necesitan un cuerpo donde habitar, donde dirigirse, en donde estar para operar su maldad. Entonces este espíritu anda dando vueltas y decide pegarse una vuelta nuevamente por aquel lugar de donde fue expulsado, de donde salió. Entonces viene y encuentra que esa casa de donde salió está mucho más linda que antes, porque ahora está limpia, está barrida, está preparada, está lista para ser habitada, y no vuelve él solo. Y este es el problema de la reiterancia, cuando nosotros volvemos a insistir sobre nuestros pecados y sobre aquellas cosas que el Señor nos sacó y nosotros tenemos una inclinación íntima y profunda de volver a ellos, para que esta casa esté habitada nuevamente, ya no por ese espíritu, sino que vienen 7 más con el que, dice la palabra, son peores que él. Entonces el postrer estado es peor que el primero. Y esto pasa cuando las personas aceptan a Cristo y comienzan a vivir su vida con Cristo, pero lo hacen en una manera incompleta, dando y dejando la puerta abierta a la actuación y a la operación en la vida de las personas de determinados demonios. Muchas veces son cosas que solamente la persona las sabe y es una cuenta particular y privada para hablar con Dios. Pero a lo largo de nuestros años en el camino del Señor hemos visto manifestaciones de espíritus inmundos en personas que estaban en la iglesia. Hace poco estuvimos visitando una iglesia y había una persona
persona que se congrega en esa iglesia y la persona, cuando hicimos el llamado para la administración, la persona vino y se empezó a manifestar. Y yo tengo por costumbre no empujar con la mano. Si se va a caer, que se caiga porque el Señor lo voltee, pero no porque yo lo empujo. Porque quizás si lo empujo se va a caer, pero el Señor es el que hace la obra. Y esta persona me empujaba con su cabeza, empujaba mi mano, me empujaba, y se resistía a salir. Y era una persona que se congrega, va a la iglesia siempre a las reuniones. Y hemos visto cosas en familias, hemos visto personas que en su casa, pastor, venga a orar porque a la noche veo gente que corre de un lado para otro dentro de la casa. Y estas son operaciones del demonio. Y el demonio opera en aquellos pecados que están latentes y quizás el Señor ya me perdonó, pero ahora yo volví y sigo siendo atraído por ese pecado. Y el demonio ahí encuentra raíces donde poder afirmarse y poder hacer lo que se llama en la guerra la cabeza de playa, de dónde actúa, de dónde empieza. El otro día cuando vino el hermano que nos estuvo hablando, el pastor, acerca de las adicciones, él decía que la adicción es el resultado de algo, ¿no? Algo que pasó en la vida que llevó a la persona a tomar ese camino y esa decisión. Y muchas veces nosotros tenemos cosas guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y los demonios están allí esperando. Por muchos años pueden esperar, son pacientes. Lo que no tenemos nosotros, ellos tienen paciencia de esperar, ¿no? Y escuchaba el testimonio de un gran pastor, un gran evangelista de los años 80, que nosotros nos apasionábamos verlo, y creo que en nosotros, en mi generación, sembró ese deseo de salir, de predicar, evangelizar. Un hombre usado por Dios, que predicaba en los canales de televisión, en las radios, tenía llegada a todo el mundo, obras y una trascendencia tan importante que estaba a niveles de jefe de Estado, una persona respetada, consultada, admirada, pero un día se sintió atraído por algo que le había sido sembrado en su corazón cuando era un adolescente que había estado mirando una revista pornográfica. En esa época no había películas, él había mirado una revista y eso le había sembrado en su corazón. Y durante todos esos años, un día ese demonio lo llevó a una situación y él tomó su auto y viajó 1 hora y pico hasta llegar al lugar donde él creía que nadie lo conocía, y tuvo con una prostituta que él había contratado para que lo entretenga. Él dice en su testimonio que no tuvo sexo con ella, pero sí el demonio estaba ahí y estaba esperándolo para que se entere todo el mundo de aquello que él había hecho. Y su vida, su ministerio y todo lo que él había hecho a lo largo de su vida se hizo pedazos en un momento. Y los años que siguieron después, si bien Dios perdona y restaura, fueron de gran sufrimiento para él. Porque el Señor nos perdona y nos limpia, pero nosotros tenemos que pagar el precio de las consecuencias de esa desobediencia. Entonces, este demonio estuvo esperando por tal vez más de 30 años, calculo yo, esperando el momento que era el propicio para que se manifieste en esta persona y llevarlo a hacer aquello que no tenía que hacer, pero que él sí anhelaba hacer en algún rincón de su corazón, y este demonio lo hizo caer de aquel lugar tan alto donde estaba. El demonio estaba allí esperando el momento oportuno para actuar. Y muchas veces nosotros tenemos cosas guardadas en nuestros corazones y no quiero que todos se vayan esta mañana pensando cuál será mi demonio. Bueno, eso cada uno lo sabe, porque a veces creemos que el demonio se presenta como esa cosa que hace, ¿no? Pero a veces tiene otra forma sutil de actuar. Tiene una forma más parecida a algo religioso, ¿no? Porque dice la palabra que el diablo se disfraza de ángel de luz, se disfraza, pero cuando le sacas el disfraz ve lo que estás abajo. Entonces él se disfraza
bendecida, prosperada, sean crecidas, ver las familias que vienen al conocimiento de la palabra y estar juntos y extender la obra, porque realmente esto es lo que amamos, ver resultados de aquello que predicamos. Pero hay otro que también está interesado en derribar la obra de Dios. Hay otro que también está interesado en trabajar solapadamente, en el silencio de la noche, en la oscuridad, para que la obra de Dios no camine, no prospere, para que los milagros no dejen de funcionar, porque ya en el siglo III estaba la escuela apologética que decía que los milagros eran para la época de los apóstoles. Y esa es una mentira de Satanás. Dice la palabra, según tu fe va a ser hecho. Ahora, si mi fe no me alcanza, no voy a ver milagros, pero si mi fe me alcanza y yo puedo creer, voy a ver que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero el demonio de incredulidad actúa y dice, no, Dios no lo puede hacer. No, estamos bien así, que no creo que vamos a poder extendernos. ¿Cómo puede ser que una congregación que a lo largo del tiempo está estancada en una cantidad de miembros y de ahí no pasa? ¿Por qué? Como llegaste a 50, podés llegar a 100. Como llegaste a 100, podés llegar a 200. ¿Cuál es el límite? Pero sin embargo, hay límites que no están puestos por el Señor, sino están puestos por los espíritus demoníacos que se mueven en las regiones celestes. Y es allí donde tenemos que apuntar nuestra batalla espiritual. Es allí donde tenemos que apuntar las armas que nos dio el Señor. Dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y por qué el pensamiento? Porque ese es el lugar de las batallas, en nuestros pensamientos. Cuando alguien te mira mal, cuando alguien te dice algo, cuando una palabra la interpretaste quizás muy personalmente y te afectó, y ahí ya nace algo en el pensamiento que se va creciendo y va produciendo, y hay un espíritu que empieza a trabajar en eso. Y son espíritus demoníacos. Yo me acuerdo de cuando era chico, porque preparando esta palabra empecé a reflexionar, ¿no? Empecé a mirarme en el espejo a ver qué encontraba. Y cuando era chico, un hermano de mi papá, que había sido socio de mi papá, él era un empresario, una persona de mucho dinero. Mi papá, cuando se convirtió al Señor, entre sus decisiones dijo, yo no voy a pelear con mi hermano, así que le dejó la parte de la sociedad y se acabó el asunto ahí. Y él venía a nuestra casa y nos visitaba, y siempre tenía autos humildes, tenía en el año, que yo me acuerdo, yo soy del 56, en el 61, el 62, Impala, Mercedes-Benz, y yo lo miraba como que él lo cargaba, mi papá, porque tenía un auto viejo. Y eso creó algo tan fuerte en mí, que durante años yo estuve atado a ese sentimiento, y yo solamente lo que quería era tener más dinero que él. Y luchaba y trabajaba y me golpeaba, hasta que me di cuenta que era algo que me tenía atado. Me tenía atado. Porque Dios te va a dar lo que Él quiera, cuando Él quiera, y no porque vos tenés una ambición determinada sobre determinada cosa. Y sin darme cuenta yo estaba siendo operado por ese demonio. Que yo lo único que quería era trabajar y ambicionarme y hacer más y ganar más para tener más que Él. Y sin embargo, estaba siendo operado por un espíritu de demonio. Hasta que el Señor me libertó eso, después lo entendí que era lo que estaba operando de mí. Pero una vez que el Señor me hizo libre, las cosas cambiaron. Pero cuando nosotros tenemos algo guardado en nuestro corazón, tal vez algo que nos pasó, algo que vimos, algo que le está dando lugar en nuestro corazón a que determinado espíritu opere en mí. Espíritus, dice la palabra en Deuteronomio 18:10. 18 del 10 al 12. Yo acá tomé la NTV.
Dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o hija como una ofrenda quemada. Y hoy nadie pensaría en sacrificar a su hijo o a su hija, pero muchos sacrifican a sus hijos antes de nacer. El aborto es una manera de sacrificio, porque hay un ser que está viviendo, que se empezó a formar y que el Señor ya lo vio allí. Es una especie de sacrificio de el hijo o la hija, una ofrenda quemada. Tampoco permita que el pueblo practique la adivinación. Y yo acá me acordé, digo, el adivinador, satánico, fuera, ¿no? La adivinación. ¿A que no adivinás quién vino hoy a la iglesia? ¿A que no adivinás? Y sin embargo es algo que no está de acuerdo con lo que Dios nos enseña. Y yo sé que esto va a traer polémica, pero yo lo siento en mi corazón y le voy a decir la verdad. Yo le tengo que decir la verdad. Después cada uno toma su decisión y su camino en cuanto a lo que va a hacer. Ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que nadie se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor, tu Dios, las expulsará de tu paso. Y si vos ves cuando muere Samuel, Saúl va desesperado a consultar a una hechicera, porque quería escucharlo a Samuel. Ya te cansaste de escucharlo a Samuel y no le hiciste caso. Pero ahora que se murió, querés ir a ver qué te dice Samuel. Samuel ya está muerto, está enterrado. Y la hechicera le habla. Pero era un espíritu de demonio que estaba hablando. No era Samuel que estaba hablando. Samuel ya no estaba más. Y hay personas que siguen hablando con los muertos. Y esto no es agradable a los ojos de Dios. Hay personas que tienen conocimiento de cosas prácticas que son tan comunes en el mundo que sin darse cuenta o sin conocerlo, quizás lo están enterando en esta mañana, caen en hechicería. Y eso le abre la puerta a los demonios. Yo conozco una casa, la conozco muy bien, porque yo vivía ahí, donde a mí me llamaba la atención que había un elefante muy lindo, de porcelana, con ribetes dorados, y en el medio de la trompa había un billete. Y yo lo miraba y me acostumbré a verlo ahí. Pero un día me di cuenta que eso era satánico, que era un tema de brujería. Hace poco alguien acá pasó y dejó algo ahí en la puerta. Nosotros no le tenemos miedo a eso si no estamos comprometidos en eso. Si estamos libres de eso. El demonio no tiene ni parte ni arte en nuestra vida, porque estamos en Cristo Jesús. Pero dice la palabra que Dios detesta estas cosas. La práctica de leer el horóscopo. Hay gente que está acostumbrada a leer el horóscopo. Y no estoy hablando de gente que no conoce a Cristo. Hay personas que hacen estas prácticas. Hay personas que tienen historias guardadas en su interior que le abren la puerta a los demonios. Y esos demonios están ahí y operan. Y no te asustan porque la persona vive con cierta normalidad, pero el demonio está ahí operando. El Levítico 19:31 dice: no te contamines al recurrir a los médiums que consultan los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Y a veces es importante hacer un inventario de las cosas que tenemos, ¿no? Porque
se hace picadillo. No puedo tener esas cosas conmigo. No las puedo tener. Porque si quiero tener a Dios en mi corazón y quiero cerrar la puerta a los demonios, tengo que deshacerme de todas esas cosas. Y pero este rosario me lo trajo y lo tengo tan guardadito porque yo tengo que deshacerme de todas esas cosas. Tengo otro, este santito, a mí me lo regaló mi bisabuela y por ahí estoy teniendo una maldición ancestral en mi vida y no soy capaz de cortarla porque no me doy cuenta. Y tengo problemas en mi hogar, y tengo problemas en mi salud, y tengo problemas en mi economía. Son los demonios que están operando allí. Los pensamientos que operan en el campo de batalla que es nuestra mente. ¡Qué mentiras! ¿Cómo vas a servir al Señor si no sabes tocar bien, si no sabes predicar bien, si no sabes hablar con la gente, si no te puedes relacionar? Esas mentiras también son demonios que la operan y la foguean para tenernos allí cerrados. Y no podemos hablarle a la gente de Cristo porque estamos ahí con miedo, con vergüenza. Y dice la palabra de Dios que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y si yo me avergüenzo del Evangelio, el Señor se va a avergonzar de mí. Y creo que a nadie nos gustaría que el Señor se avergüence de nosotros. A mí no me gustaría. Sería algo terrible. Conocer a alguien que hizo todo por mí, que dio su vida en la cruz y que yo me avergüence de decir Jesús es mi Salvador. Sería terrible. Yo conocí una hermana que estaba postulada para un trabajo y cuando llegó el momento de la entrevista le iban a preguntar por el tema religioso. Y la hermana sabía porque ya estaba advertida. Y la hermana me dijo, mira, yo no voy a negar a Cristo ni por este ni por ningún trabajo. Y cuando llegó el momento de la entrevista, dijo lo que tenía que decir, que era evangélica. Y bueno, se acabó ahí, se acabó todo, ¿no? Pero pasó un tiempo y Dios, que ve todas las cosas, vio esa situación y honró la fe de esa hermana. Y el Señor hizo lo que tenía que hacer para abrir la puerta en ese lugar. O sea que si yo le doy el lugar a Dios, Dios se va a ocupar de mi problema. Ahora, si yo lo niego, bueno, después es un problema mío, ese problema sí pasa a ser mío, porque yo ya le abrí la puerta a los demonios. Ya no creo. El demonio a mí te dice, no va a haber sanidad, porque eso fue en otro tiempo. Mentira. La iglesia no va a crecer porque se quedaron en la historia. Eso es una mentira de Satanás, porque Satanás viene y te miente permanentemente. Satanás te miente y te ata al juego, a la bebida, a las adicciones, porque dice, con esto vas a ser feliz, esto te va a transformar, te va a cambiar y te miente, porque él es un especialista en la mentira. Dice la palabra de Dios que es padre de la mentira. Y si es padre de la mentira, conoce bien a su hija, sabe cómo es, sabe cómo manejarla. Entonces nosotros no tenemos que dejarnos engañar por la mentira de Satanás. También el demonio actúa en las obsesiones, cuando estamos obsesionados con alguna cosa, cuando hay algo que nos obsesiona, porque decimos, sí, esto es bueno, y a veces estamos obsesionados con algo y por atrás, por el costado se nos pasan un montón de cosas. Pero sin embargo, el demonio también opera en la obsesión, aunque sean cosas buenas, pero te opera ahí. Estamos obsesionados con la santidad y por ahí nos transformamos en legalistas. Estamos obsesionados en la gracia y no nos importa nada más que la gracia, porque decimos, está todo bien, porque la gracia me da todo y soy todo y tengo todo. O estamos obsesionados por algún tipo de buscar la excelencia. Y no está mal hacer las cosas bien y buscar hacer las cosas para el Señor. Lo que está mal es cuando me obsesiono y cuando estoy ahí y me peleo y lucho y tengo conflictos internos que tampoco tengo paz, porque hay un espíritu que me está operando. Entonces, estoy operado por los demonios cuando yo me obsesiono con la sana doctrina. Y la sana doctrina es la palabra de Dios. Esta es la palabra verdadera. Pero me tengo que
aprender la palabra de Dios y vivirla, y no obsesionarme con la sana doctrina. Y buscar cada día, escudriñando en ella, cuál es la verdad de Dios para mi vida. ¿En qué me quiere corregir Dios? ¿Cuál es la puerta de mi vida que está abierta y tengo algún bicho que me está operando y yo lo estoy desconociendo y no veo resultados en mi vida? Porque el Señor nos llamó a bendición. El Señor nos hizo más que vencedores en Cristo. Y aunque pasemos por pruebas y por dificultades, nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Que no son eternas esas pruebas y esas dificultades, sino que Él nos llamó y nos va a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero tenemos que estar libres de toda atadura, porque si no es imposible que el Espíritu de Dios esté operando en nosotros. También opera a través del resentimiento, cuando guardamos algo en nuestros corazones, y a veces lo guardamos por tanto tiempo, por tantos años, y está allí. Y son demonios que están operando en nuestra vida. Yo conocí una persona que se caracterizaba por su tristeza. Y era una hermana fiel, oraba, buscaba a Dios. Pero había pasado una infancia tan terrible que no se había podido librar de esa tristeza. Y aunque Dios le había dado todo, esa tristeza siempre estaba. Pero conocí a otra hermana que se criaron prácticamente juntas y ella estaba siempre gozosa, siempre se reía, siempre estaba dispuesta para hacer lo que sea para servir al Señor y siempre estaba con alegría. Igual siempre estas dos personas pasaron por el mismo lugar, anduvieron por el mismo camino, vivieron en el mismo campo. ¿Y cómo puede ser que una es así y otra es asá? Porque tenemos que librarnos de esas cosas. El resentimiento, aquellas cosas que tenemos guardadas, el enojo, los celos. ¿Por qué él tiene y yo no tengo? ¿Por qué él le da un lugar y a mí no? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué si yo hago esto y me va así, aquel hace lo otro que está mal? Siempre mirando. Porque ¿qué es el espíritu de celo? El odio. Son espíritus que controlan al hombre, a la mujer. En Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, pero no pequéis. Porque ya cuando pecaste, te fuiste al otro lado. Ya traspasaste el límite. Y uno se puede airar. Claro, si a vos, qué sé yo, te escribieron la pared que recién terminás de pintar, va a ser medio difícil que digan: qué bueno, me pintaron la pared que recién acabo de pintar. Te podés, bueno, qué mal que hicieron esto. Pero no pases la línea del pecado. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto lo vemos en los matrimonios siempre. Todos tenemos diferencias en nuestra vida, porque el Señor tuvo la sabiduría de hacernos a todos diferentes. No hizo un ejército de soldaditos o no puso un modelo y bueno, hizo millones así como este, sino que todos somos diferentes. Y al ser diferentes, quizás esto lo veo negro, pero mi esposa lo puede ver gris oscuro y otro puede verlo de otro color, porque somos todos diferentes. Y a veces esas diferencias están los demonios que operan en los aires y nos llevan al confronte y al enojo y a que esa relación se quiebre. Pero el Señor dice: no dejen que el sol se ponga, no se vayan a dormir con ese enojo, no se vayan a dormir con esa carga, no se vayan a dormir con esa bronca, porque esa bronca durante la noche se va a multiplicar. Y a la mañana cuando te levantes, lo que era así va a ser así. Y vas a estar un mes sin hablar con tu esposa o con tu esposo. ¿Por qué? Porque un demonio se metió y operó. Porque transgrediste la línea. Y dejaste no solamente de airarte, sino que pasaste al enojo y dejaste que el sol se ponga sobre ese enojo. Porque ahí le estás dando lugar al diablo. Y cuando le damos lugar al diablo, el diablo no dice: no, este no me interesa, paso, sino que aprovecha la ocasión. No desaprovecha nada. Viste que nosotros a veces por ahí, qué sé yo, no sé, estamos pelando las
nosotros tuvimos aquella experiencia que marcó nuestra vida en forma negativa, aquello que nosotros tenemos guardado en nuestro corazón, aquello que quizás pasó en nuestro matrimonio y nos arruinó un tiempo y nos robó, porque la ocupación de Satanás es robar, matar y destruir. No te va a hacer nada bueno, no te va a hacer una mague, te va a robar, te va a matar, te va a destruir, porque ese es su propósito. Y Él está firme, y así como el Señor usa ángeles, ustedes lo ven en Daniel, cuando Daniel ora, y el Señor le dice, del primer día puedo escuchar tus oraciones, y envié un ángel para que te asista en tu necesidad, pero hubo una batalla en el medio, y ahí estaban los demonios peleando, para que la respuesta no llegue. Y esa estrategia, esa forma, ese orden de combate, Satanás lo sigue teniendo. Y sus ángeles son sus demonios, aquellos que molestan, que perturban, que obscurizan la obra, aquellos que siembran espíritu de todo tipo, demonios de seducción, porque me quiero parecer a tal o cual, quiero ser como fulana, quiero ser como mengana, y quiero ser como fulano porque mirá qué músculo que tiene y qué físico, y yo quiero ser así o quiero ser mejor, y no me estoy dando cuenta que estoy siendo atraído por un espíritu de seducción. Y el espíritu de seducción atrae y no va a atraer a nada bueno. Porque el que viene atraído por algo va a querer solamente eso. El que viene atraído por Dios y mira el corazón y mira el amor y escuchó Dios esas oraciones, llega y toma lo que tiene que tomar, que viene en el paquete completo. Porque la belleza de hoy, mañana es historia. Yo también tuve 20 años y no era tan gordo como ahora. Y me movía y hacía y corría, pero eso quedó en la historia. Entonces, si mi esposa me hubiese aceptado por cómo era, ya estaría, hace mucho estaría dando vueltas por ahí, porque ya pasó eso. Pero cuando buscamos en Dios y vamos y decimos, Señor, yo necesito que vos me des aquello que tenés para mí, entonces Dios va a obrar y yo voy a esperar en Él y no me voy a dejar manejar por ningún demonio de seducción. El demonio que te dice, está bien tener sexo antes del matrimonio, no está tan malo, estamos en esta cultura donde todo es permitido, todo es aceptado, pero ahí entran los demonios que operan y trabajan en la vida y castigan y mortifican y maltratan ese matrimonio que tuvo quizás un comienzo equivocado y lo llevan a través de los años y pagan las consecuencias. Y Dios no quiere eso para sus hijos. Dios nos ama. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Si Él dio su vida, la vida de su Hijo en la cruz, por nosotros, para comprar nuestra salvación, para bendecirnos, no nos salvó para castigarnos, maltratarnos o ponernos la mano en la bolsa y apretar hasta que no demos más del dolor. No, eso no está en el plan de Dios. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Cuando la palabra habla de los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Dice, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Y Dios tiene un propósito para nosotros. Pero Satanás está interesado en destruir ese propósito, en destruir ese objetivo que Dios tiene en cada uno de nosotros, atándonos a cosas. Entonces tengo que ir al lugar donde se produjo mi caída y tengo que decir, Señor, necesito que me perdones esto. Tengo que renunciar a ese pecado, tengo que renunciar a esa atadura, porque si no el resto de mi vida lo voy a pasar mal, va a ser infructuoso, voy a tener problemas, dificultades, dolores de cabeza. Dice la palabra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, y ya con esto voy terminando. Si confesamos nuestros pecados, confesamos nuestro pecado. ¿Qué le puedo esconder yo a Dios que no sepa de mí? ¿Qué le podés esconder vos a Dios que no sepa de vos? Solamente nuestro orgullo. Decir, bueno, esto no estuvo tan mal, no tengo que pedir perdón por esto, porque no estuvo tan mal. Pero si no estuvo bien, estuvo mal. Y yo tengo que deponer mi orgullo personal. No es fácil pedir perdón, ¿no? Quizás alguien tenga una facilidad especial para pedir perdón.
allí donde eso que tomó autoridad sobre mi vida, si no lo quiero llamar demonio, llamarlo como quiera, salga de mí. Y la palabra dice, si confieso mis pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Pero aparte hay un plus, y limpiarme de toda maldad. Porque si soy perdonado y sigo teniendo la maldad operando en mi vida, voy a estar en la misma situación. Va a haber algo que va a estar operando en mí. Entonces yo necesito ir al Señor, confesarle mis pecados, confesárselos, con nombre y apellido. A veces tenemos, Señor, si hice algo que no te agradó, te pido que me perdones. No, eso no sirve, es un formulismo. Yo tengo que pedir perdón al Señor porque mentí, porque hice esto, porque hice aquello y porque hice el otro. No, porque si hice algo, pido perdón. Eso no sirve. Entonces cuando yo voy arrepentido a los pies del Señor y le confieso mi pecado, el Señor ve mi arrepentimiento. Si es de careta o si es de corazón. Si lo que quiero es hacerme un lavado de conciencia para pasar bien el resto del día, o si lo que quiero es terminar con el problema. Terminar con el problema. Para terminar con el problema hay que tomar coraje y decisiones en el nombre del Señor. Y por su palabra, tomar decisiones y encarar el problema y terminarlo. No podemos permitir que el enemigo nos esté socavando permanentemente o que tenga autoridad sobre nuestra vida. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Amén? Amén. ¿O no lo somos? Amén. Somos herederos, somos hijos de Dios. Y Dios delegó en nosotros autoridad. Pero yo esa autoridad tengo que ejercerla basada en que mi vida esté conforme a la palabra de Dios. No puedo andar en cualquiera y decir ahora en el nombre de Jesús, porque eso no va a hacer nada. Ahora si el Señor ve en mi corazón y ve que yo me esfuerzo y lucho, porque no es fácil para nadie. Todos tenemos que luchar. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, no hay un dicho. Cada uno sabe cuál es el punto álgido en su vida donde más nos cuestan tomar las decisiones. Pero tenemos que ir ahí y tenemos que tomar determinaciones, decisiones en el nombre del Señor y decir esto yo no me ata más, porque en el nombre de Jesús lo expulso de mi vida. Me arrepiento de esa puerta que le abrí al enemigo para que entre en aquella noche de oscuridad, en aquel momento de oportunidad que tuve de armarme de algo, en aquel negocio que hice que no dije toda la verdad. Me arrepiento de eso y renuncio y el Señor me va a perdonar y me va a hacer libre. Y cuando nosotros renunciamos y somos perdonados por el Señor, el demonio sale. No hace falta ni que te pongas a expulsarlo, porque ya no tiene más cabida. Se va a lugares secos, y que vaya a lugares secos y que se termine de secar. Pero ya no en mi vida, ya no en tu vida, porque el Señor lo sacó. Pero ahora que el Señor lo sacó, tengo que cuidar esa casa, ese corazón, que se mantenga limpio, libre de atadura. Cuando tengo una tentación, tengo que ir y clamar a Dios, porque todos somos tentados. Todos tenemos algo, una concupiscencia que nos abre la puerta de la tentación. Pero tengo que ir de rodillas, Señor, dame fuerza, dame valor. Llamo a una hermana, a un hermano y le digo, che, necesito que vengas a hablar conmigo porque estoy tentado y necesito, y ahí vamos a estar. Esa es la función de la familia. O si tu hijo te dice, mira papá, necesito ayuda porque estoy en un problema. Sí, bueno, la semana que viene te veo, y hablamos. ¿Le vas a decir así? No. Los que tenemos hijos sabemos cómo somos, ¿no? Si no lo tenemos con nosotros, salimos corriendo y lo vamos a buscar. ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos hacer? Y Dios es así con nosotros. Y nosotros tenemos que aprender de Él. Que Él es amoroso, que es tolerante, que nos tiene paciencia, que nos ama. Pero qué mejor regalo